Buenas noches, amigas televidentes, bienvenidas a un programa más de En Contigo Mujer. Te saluda Giovania Orozco Cruz, médico especialista en ginecología y obstetricia. El día de hoy quería recordarte que estamos siempre en vivo, puedes llamar al 2772-4848. Tendremos un tema muy interesante con dos invitadas muy especiales. Así que no tengas ningún temor, puedes llamar, cualquier pregunta que tengas, con gusto te la respondemos. Acuérdate también que estamos vía WhatsApp al 8928-5098. Como hoy estoy acompañadita, entonces perfectamente puedo leer los mensajitos, si tienes temor llamar, para también poderte contestar. El día de hoy es un tema muy interesante, vamos a platicar sobre derechos sexuales y reproductivos, específicamente en adolescentes. Recuerda que en los programas anteriores siempre te he platicado sobre derechos sexuales y reproductivos en todas las etapas, hablando de las mujeres en especial. El día de hoy vamos a platicar específicamente sobre estos derechos en la etapa de la adolescencia. Y para eso tenemos dos invitadas especiales, licenciada Marilyn Somarriba. Buenas noches, licenciada. Buenas noches. Gracias por la invitación. Nuestra licenciada, ella es psicóloga clínica y es especialista, muchachas, en abuso sexual. Ella nos visita del Grupo Venancia, nosotros la invitamos y ella pues vino con todo el gusto del mundo. Cualquier pregunta, pues estamos en vivo. Y también Argentina Olivas, ella nos visita del Centro de Mujeres Matagalpa, muy conocido también, acá en Matagalpa. Ella nos acompaña también el día de hoy y es comunicadora social aquí en el Centro de Mujeres Matagalpa. Bien, licenciadas, bienvenidas y muchas gracias. Fíjese que queríamos platicar sobre este tema porque actualmente acá en Matagalpa y creo que en toda Nicaragua tenemos bastantes problemitas en cuanto a los embarazos en adolescencia. Y creo que todo esto tendría que ver en cuanto a problemas de derechos o desconocimiento, ¿verdad? Lo que son sus derechos sexuales y reproductivos. Uno de ellos queríamos saber, por ejemplo, ¿cuándo sería el momento ideal de empezar de hablar a este muchacho o muchacha sobre sus derechos sexuales y reproductivos? ¿Cuál sería el momento ideal para platicar sobre este tema? Pues el momento ideal, nosotras no podemos decir que es un momento específico como tal, en edad o en desarrollo, sino más bien desde que la niña o el niño empieza a tener conciencia de su cuerpo, de cada parte de ese cuerpo, de ir descubriendo, empezamos con ir nombrando, con que eso que le decimos puchito, palomita, tiene un nombre, se llama pene, con que la niña tiene una vulva, con esto de que no asustarnos cuando una niña o un niño está explorando o nos pregunta. ¿Qué es lo que sucede? Que culturalmente se nos ha enseñado a las niñas principalmente a no tocar nuestras partes o a no explorar nuestro cuerpo, y a los niños es todo lo contrario. ¡Ay, qué lindo! Decimos, se está tocando la palomita. O ¡ay, míralo, cómo se toca! Míralo, le gusta. Entonces, más bien, lo que estamos haciendo, enseñándole a las niñas y a los niños que el cuerpo no es normal y que por lo tanto cambia el tono y cambia mucho la intención. Y el adulto ve ese tipo de conductas con morbo, lo ve con alguna intención, y entonces el niño aprende o la niña aprende que si él quiere tocarse o quiere descubrir sus partes, lo hace en secreto, lo hace además de eso en privado, y que por otro lado el cuerpo no se le da el valor del respeto. Entonces, en la medida en que les enseñamos a las niñas y a los niños que todas las partes de nuestro cuerpo tienen un nombre, que merecen respeto y que también hay que establecer límites para mí, pero también para las otras personas, ellos van aprendiendo y van descubriendo que el cuerpo es su espacio, que el cuerpo es suyo y que por lo tanto están en todo el derecho, el placer, al reconocimiento, pero también a la estimulación de sus propios cuerpos. Pero la realidad que vivimos en Nicaragua es que al varoncito se le da libertad para que él se explore, ¿verdad? Pero la niña no. No. Porque nos enseñan que el cuerpo es pecado. Yo creo que lo importante es ver el cuerpo de una manera natural.
y que una niña o un niño cuando preguntan es porque quieren saber. O sea, hay que hablarles de manera normal, natural, sin escandalizarse, aprendiendo que pues en cada etapa hay diferentes curiosidades y en base a eso se le va hablando. Hay niñas incluso que llegan a los 12 años y no saben que le va a venir la menstruación. Entonces se les tiene que decir que la menstruación es algo normal, cómo se tienen que cuidar, porque nos da miedo muchas veces. Yo fui una que a los 14 años que me vino no sabía que me iba a venir la regla. Entonces es cómo podemos platicar con tranquilidad con nuestra hija sobre esa situación, ese cambio de vida. Y después, pues, ellas de todas maneras van a ir platicando con las amigas, con los amigos, y van a tener quizás desinformación. O ahora con el internet, las chavalas se meten y buscan. Entonces, ¿para qué vamos a ocultar algo que van a indagar por su propia cuenta y quizás no de la mejor forma? Entonces, lo mejor es hablar con tranquilidad, con la mayor normalidad y poderles explicar a nuestras hijas, a nuestros hijos, los diferentes cambios, las diferentes etapas de nuestra sexualidad, de nuestra salud sexual reproductiva y sobre todo enseñar con respeto y con mucha responsabilidad. Y ahí también, discúlpame, Joan, que es importante mencionar que el hablar sobre sexualidad no solamente es el rol de la madre como mujer o de las mujeres dentro de la familia, sino también del padre. Que la hija se relacione con normalidad ante su padre en cuestiones de preguntas. ¿Por qué? Porque, o sea, asignamos a que es rol del padre hablar con el varón. Es más, hay como un ritual. Y esto se ha venido desvirtuando, que es el padre varón el que debe de enseñarle al hijo o la iniciación en las etapas, en las relaciones sexuales. Y las madres la que debe dar todo el acompañamiento de cara a la menstruación o al inicio cuando hay. Entonces, ese tipo de cosas, mientras mayor sea la comunicación dentro del seno familiar, mejor se va a vivir la sexualidad y mayor apropiación de los derechos van a haber. Cuando platicábamos del asunto del respeto de nuestro cuerpo, creo que de la niñez también tenemos que enseñarles para que ellos no sean víctimas de abuso sexual. Bueno, ahí donde tenemos bastante experiencia al respecto, porque generalmente lo que dicen los estudios, la información que yo he leído, es que generalmente los niños y niñas que han sufrido de abuso sexual, esto sucede por aquellas personas que son las más cercanas a ellos. Pueden ser los tíos, ¿verdad? O un vecino conocido, a veces hasta los propios padres. Hemos visto en muchas noticias que hasta el padrastro o el padre biológico, ¿verdad? Los profesores. Abusa, ¿verdad? Del niño o de la niña. Entonces, desde temprana edad también tenemos, eso sería parte como del derecho que tiene el niño, ¿no? A que se le explique sobre este asunto. Así es, debemos de enseñarles a las niñas y a los niños que hay caricias que son positivas, permitidas, y hay caricias que son positivas, pero a la vez que no son permitidas, o hay caricias que no deben de ser permitidas en ningún sentido. Y todo aquel tipo de caricia que haga sentir a la niña o al niño que hay secreto de por medio, que incomoda, que no se siente seguro, o de que aquello de que por medio del juego te tocan, o de que déjame te doy un caramelo, pero déjame tocarte, o no le digas esto a tu mamá, o te voy a dar dinero. Son estrategias que usan las personas abusadores para obtener la confianza del niño, porque ante un abuso sexual hay un ejercicio de poder y siempre está basado en la confianza. Y este tipo de abusos influye mucho en que como hay un abuso también puede haber un juego. Entonces, al haber un juego, este niño puede aprender de que un tipo de juego puede generar un abuso. Y él no es consciente porque él lo ve como una forma de juego. Sin embargo, si hablamos con los niños y las niñas de cuáles son los tipos de caricias positivas, de quién se pueden recibir, cómo son ese tipo y de quiénes no, o si me siento incómodo, si no me gusta, tienen el derecho a decir no. Por esta parte de que el cuerpo es su propiedad. Por lo tanto, tienen el poder de decir no, aunque sean niños.
Y los padres de creerle, porque, Así es. o sea, en experiencia hemos visto tantos casos Que no que se a veces cree. la niña, ¿verdad?, acude donde la abuelita o donde la mamá a explicarle y no le creen, simplemente Sí. esta chaval es mentirosa, ¿verdad? Entonces, eso también es importante que la población lo sepa, pues si el niño o el adolescente te está diciendo que está siendo víctima de un tocamiento inapropiado, de un abuso, entonces hay que creerle a la niña y al adolescente. Así es, porque una niña o un niño, inclusive un adolescente o en la edad que tenga, antes, menor de 14 años, no se va a inventar una situación una situación como tal si no la ha vivido, si no la conoce, si no la ha experimentado. Por lo tanto, es principio real creerle a toda niña, a todo niño, ante una situación de incomodidad, de tocamiento o cualquier tipo de abuso sexual. Y en las experiencias que ustedes tienen, acá en Matagalpa específicamente, ¿cómo creen ustedes que están viviendo nuestros adolescentes estos derechos en salud sexual y reproductiva? ¿Cómo creen ustedes que está acá la adolescencia en Matagalpa? Mira, por un lado, las jóvenes, los chavalos y las chavalas desde muy pequeños, por así decirlo, están empezando a experimentar, si no veamos los resultados, ¿verdad? Los embarazos en adolescentes, eso nos dice lo que está sucediendo, pero desconocen sus derechos en el sentido de que tienen que protegerse. Y a veces es por los prejuicios de los adultos, que pensamos que si un chavalo o una chavala anda un condón en su cartera es porque es una persona promiscua, en vez de pensar es una persona preventiva que está descubriendo su cuerpo, que quiere experimentar, sino que les decimos que es pecado, que hasta que se casen, y sabemos que la realidad es otra, ¿verdad? Están en una etapa de descubrimiento. Y según los estudios que se han hecho, las chavalas desde los 16, 17 años están empezando a tener sus relaciones sexuales, a veces hasta de los 15, y los chavalos desde los 13, 14 años. Es una situación permanente que pasa en nuestra familia, pero las mamás y los papás a veces nos hacemos de la vista gorda, pues. Entonces, en vez de decirle a la chavala, si vas a experimentar, pues tomar las medidas necesarias, lo que hacemos es prohibirle a la chavala que salga, que tenga novio, que no se relacione con nadie, y con los varones hacemos lo contrario, ¿no? Como decía Marilyn, a ellos les motivamos a salir, a tener múltiples relaciones, porque creemos que con eso se hace hombre, entre comillas. Entonces potenciamos la irresponsabilidad desde que son adolescentes. Esta característica que usted menciona es bastante frecuente en países en vías de desarrollo como el nuestro. Por ejemplo, yo he leído experiencias al respecto en otros países desarrollados y se ha visto que en esos países, si se inicia información sobre este tema desde temprana edad, en las casas, en las escuelas, en las iglesias, lo que ocurre es que más bien, en vez de iniciar a corta edad las relaciones sexuales, inician más tarde. ¿Ya? La incidencia de infecciones de transmisión sexual y embarazos no planificados es mucho menor. ¿Ya? Entonces, creo que si hiciéramos eso acá, o sea, si la lucha fuera en el hogar, de actuar de esa manera, ¿verdad?, yo creo que tal vez pasaría lo mismo, que más bien nuestros adolescentes, en vez de embarazarse a los 13, 14, 15 años, probablemente el embarazo va a ser mucho más tarde. Claro, es que tenemos un concepto errado. Pensamos que si una joven o un chavalo tienen información, entonces que ya van a iniciar a tener relaciones sexuales. Y es al revés, o sea, una persona que está bien informada toma sus propias decisiones y toma sus propias precauciones, por así decirlo. Entonces puede ser que decida no iniciar relaciones sexuales a temprana edad, y si las hace protegida, por lo tanto, va a evitar un embarazo a temprana edad y va a evitar una infección de transmisión sexual. Y además hay que potenciar cuáles son sus proyectos de vida, cuáles son sus planes, qué quiere para el futuro, para que la persona tenga claro qué quiere conseguir.
si quiere ser madre a temprana edad, pues hay que hablarle de las responsabilidades, de lo que eso significa, para que tome en cuenta todo lo que va a dejar para asumir un rol tradicional que muchas mujeres por desconocimiento lo asumimos y que después no lo queremos. Entonces, es mejor hablar y que tomen sus propias decisiones, y así pues la chavala y el chavalo, si toma una decisión, es consciente de lo que está haciendo. Y otra realidad desde el punto de vista obstétrico es que el embarazo antes de los 18 años es potencial riesgo. Así Ya es. se considera, o sea, embarazo en mujeres mayores de 35 De alto o menores de riesgo. 18 son de altísimos riesgos, ¿verdad? Pero no solamente del riesgo físico que hay, sino también de todos los cambios que hay a nivel emocional. Ya Argentina mencionaba los planes de vida que un adolescente que pueden tener, pero también está la otra parte. ¿Qué papel juega un adolescente dentro del seno familiar embarazada? Ya no es vista como la niña, ya no es vista como la persona sujeta o a la que se le van a brindar todos los recursos para sus estudios, para su desarrollo integral y social. Ahora sos un Sino que adulto más bien, completo, le decía. ahora sos una adulta, pero sos una adulta niña criando a otro niño. Y además de eso, nosotras hemos identificado que muchas adolescentes embarazadas terminan completamente con sus estudios, o sea, se anula la posibilidad de desarrollo personal integral. ¿Por qué? Porque paran sus estudios, porque también a nivel social hay un estigma hacia las adolescentes embarazadas, por un lado. Y por otro lado, que no siempre se cuentan con esas redes de apoyo del seno familiar. ¿Por qué? Porque para que esta adolescente pueda salir a estudiar, debe de haber otra mujer asumiendo este rol del cuidado. Y por otro lado también, que no siempre los compañeros o los chavalos adolescentes asumen el rol del cuidado y crianza juntos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que uno de los dos, tanto la chavala como el chavalo, truncan sus sueños. Entonces, no llegan a una culminación de metas, no llegan tampoco a una profesionalización y frustran sus vidas. Bueno, podemos decir que no todos, a lo mejor aquellos que cuentan con redes de apoyo puede ser o con recursos económicos, pero en su mayoría no es así. Y por otro lado también la parte de qué significa cuidar a una niña o a un niño cuando no tenés experiencia. Significa la práctica de ensayo y error que de alguna u otra manera quienes somos madres o hemos decidido o no ser madres por diferentes circunstancias, las asumimos desde la consulta, tenemos algún tipo de acompañamiento, pero en muchos de los casos también dentro del sistema médico no hay toda una información o una preparación o un acompañamiento de cara a un embarazo con adolescentes. Entonces, toda la parte del cuidado, de todo el desarrollo, pues, y del antes del embarazo, durante el embarazo y después del embarazo. Y es un hecho de que todos aquellos niños de madres adolescentes son los que presentan el mayor índice de morbimortalidad. También por esto mismo de que no están capacitadas para cuidar a un menor, ¿ya? Es la realidad. Entonces, tendríamos, en la población mucho está la idea de que yo mejor paro mis hijos o parir los hijos adolescentes, ¿verdad? Joven, 15, 16 años, para que disfrutes tus hijos, ¿verdad? Porque, y también a tus nietos, a tus bisnietos, pero la verdad que esto no debería ser la razón. ¿De qué sacrificio? Porque pierdo mi juventud, Así no es. puedo disfrutar, no puedo desarrollarme con mis planes de vida. O sea, Pasar toda tu vida cuidando, empezar. nos volvemos amargadas, Claro. tristes. Si dentro de la familia, si sos la hermana menor, ¿verdad? Uno de los roles de género, si sos la hermana mayor, te toca cuidar a los menores. Y si sos la menor, a veces también te toca cuidar a los mayores. Entonces pasamos la vida cuidando. Así es. Entonces, la realidad es que si esperas que tu embarazo, ya sea cuando ya tus proyectos de vida, ya con una educación superior, ya tenés un trabajo estable, una relación estable, pero cuando seas adolescente, lógicamente las relaciones estables no son muy frecuentes. Entonces, le va mucho mejor a esta muchacha, ¿verdad?
Ok. Y lo otro es que en la medida de lo posible en que ella pueda tener información, aunque ya tenga un embarazo dentro de la adolescencia, mayor posibilidad hay de que ella alargue el periodo para tener otro embarazo. O sea, si se embaraza hoy a los 15, 16 ya no podemos años, hacer nada. Porque, exactamente, ok, porque ya está, puede ser entonces que ella alargue y decida, no, me esfuerzo, hago todo, cuento con mi red de apoyo, hay recursos, hay todo un sistema que me apoya, una sociedad también que en vez de vulnerabilizarme también me respalda. Entonces, y el sistema de salud me acompaña en todo lo que es la prevención de embarazo. Puede ser que a los 28, 30 años decida tener un embarazo o puede ser que decida también no tener otro. Hay que tomar en cuenta que muchas veces las chavalas quedan embarazadas o su relación, que es por primera vez, no es una relación decidida, sino a veces porque va probando o porque es forzada. Coacción ahí. Hay una investigación que hizo Puntos de Encuentro en adolescentes donde dice que 3 de cada 10 chavalas que han tenido relaciones sexuales por primera vez han sido forzadas por los novios. Y muchas veces, producto de esta relación, hay embarazo. Y después, si te he visto, no me acuerdo. Y a quien juzgamos, a quien condenamos, es a la chavala. Y ella es que arruina su vida. Porque juzgamos rápidamente de que es una chavala fácil, entre comillas, ¿verdad? Entonces es la sociedad que condena una relación sexual de adolescente, pero que no les damos las condiciones, no les explicamos las consecuencias de las relaciones sexuales y tampoco tenemos todas estas redes de apoyo, porque si no tenemos una mamá o una tía o una abuela que nos apoyen para seguir adelante, muchas chavalas se frustran, incluso han habido suicidios de chavalas que se encuentran con un embarazo y se encuentran desamparadas. Y después decimos, se suicidó, pero no sabemos por qué. Así es. Bueno, vamos a un pequeño corte comercial y ya regresamos. En Policlínica Divina Misericordia, donde su salud es nuestra prioridad, doctora Giovannia Orozco, médico especialista en gineco-obstetricia, les ofrece atención para la pareja infértil, detección temprana del cáncer ginecológico y de mamas, planificación familiar, colposcopías, crioterapias, láser ginecológico, atención del embarazo, partos, cesáreas y cirugías ginecológicas. Doctor Oliver Pruñonosa, médico especialista en pediatría, les ofrece control del crecimiento y desarrollo, consulta pediátrica en general. Atendemos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 5 de la tarde y los sábados de 8 de la mañana a 12 del mediodía. Previa cita al 2772-5670 o al 8928-5098. Visítenos en calle Santa Ana de la Clínica Santa Fe, 75 varas al este en Matagalpa. Policlínica Divina Misericordia. Estamos acá de regreso. Quería preguntarles a ustedes, licenciada, en la experiencia que ustedes tienen, cuando estamos ante este evento de una adolescente embarazada, ¿qué es lo que sucede con esta adolescente en el seno familiar? O sea, hablando con toda la familia ahí, pues alrededor de ella. ¿Qué es lo que frecuentemente ocurre? Mira, hay como diferentes etapas. Uno, primero es la revelación. Entender toda la dinámica del miedo con la que se enfrenta esta chavala para ir y hablar con la familia. Si ella cuenta con el respaldo de su novio o de su pareja, es mucho más diferente porque ella lo vive acompañada. Entonces, el vivirlo acompañada desculpabiliza y motiva de una u otra manera a que este embarazo sea bien recibido, en algunos de los casos, ¿verdad? En otros de los casos significa que esta chavala ya pasa al plano adulto. El plano adulto, ¿qué significa? Que como ya estás embarazada,
ya tenés que asumir roles dentro de la casa. Y significa también que ya el acceso al estudio, a la educación formal como tal, el acceso a beneficios dentro de la familia o de que aquellos apoyos que se cuentan dentro de, como a la sobrinita hay que ayudarlo, le damos esto, dejan de ser recibidos y es la parte del castigo. Entonces, como estás embarazada, ahora ve qué hacer. Como estás embarazada, ahora tenés que buscar qué hacer aquí en la casa para ganarte tu comida o para tratar de sostenerte. Y es que te vamos a ayudar, pero eso sí, si vas a estar con este chavalo es aquí, si no, pues vaya, busque qué hacer. En muchos de los casos hay adolescentes que salen fuera de su casa. ¿Por qué? Porque no cuentan con un apoyo familiar. Y en otros, las que se quedan es la parte de asumir roles dentro del hogar, que puede ser el rol de la que hace todas las labores de la casa o el rol del cuidar a otros. Pero, y en otra parte, pues las que se pueden continuar con sus estudios y cuentan con redes de apoyo. Y también la parte del sentimiento de fracaso para los padres y para la familia. Es como las metas que teníamos, yo como tu mamá, para vos. Yo te veía realizada, te veía estudiando, siendo una profesional y ahora con este embarazo. Entonces, es esa parte que se ve como el fracaso dentro de la familia. Y no se ve también la parte de las potencialidades, que aunque tengas un embarazo, podés seguir estudiando y preparándote y desarrollándote a nivel integral. Y otro aspecto importante es decirle a los adolescentes que es cierto que ellos tienen un sinnúmero de derechos sexuales y reproductivos, que ya acá pues ustedes nos lo han explicado, pero que consigo ellos actúan, pero también hay responsabilidades. Claro. Y una de esas, lo dijimos claramente, es la prevención de infecciones de transmisión sexual. Yo creo que ustedes trabajan en sitios donde estamos de cara, ¿verdad?, a defender estos derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y en especial, ¿verdad?, a los adolescentes que están en esta etapa. Pero en cuanto a responsabilidad, es un hecho. Actualmente, miren cómo estamos ahorita con el virus del papiloma humano. Así es. Es una enfermedad venérea, creo que ahorita va en primer lugar. ¿Ya? Por ejemplo, de 10 adolescentes o mujeres que nos visitan a hacerse un Papá Nicolau, creo que actualmente estamos como 7 u 8 que están ya con una lesión. O sea, simplemente no es con una infección, que tal vez no la estamos viendo ahí, que el cuellito está sano y tal vez lo descubrimos por otras técnicas, sino que evidentemente ya tiene una lesión premaligna, ¿verdad? Esta adolescente, esta muchacha. Y la verdad, todo lo que conlleva esto, porque imagínense ustedes el impacto emocional que sufre esta adolescente al darse cuenta que está con una lesión premaligna. Yo tengo varios colegas que trabajan acá en el Hospital Berta Calderón, que es el de referencia nacional en atención a la mujer con este tipo de problemas. Y tristemente la noticia que como actualmente el cáncer cervicuterino nos está afectando cada vez más jóvenes, porque ¿qué es lo que pasa? Si entre más temprana edad tenemos relaciones sexuales de riesgo, entre más pronto nos infectamos, acordémonos que también antes de los 18 años el cuellito uterino no está adecuadamente maduro. Sí. ¿Ya? Entonces es mucho más fácil que el virus te lesione y que incluso te pueda desarrollar un cáncer, porque la evolución son 10 años. Entonces, más jóvenes las muchachas están ya haciendo cánceres microinvasores. Entonces, El virus del VIH también está creciendo bastante. así es, van casi de la mano. Es un hecho que si nos encontramos con el diagnóstico de un virus de papiloma humano, tenemos que enviarles también su prueba de VIH, su prueba para sífilis. Entonces, el adolescente ahí en casa, en el colegio, tiene que saber que es cierto, ¿verdad? Tiene derecho, ¿verdad?, a un sinnúmero de derechos sexuales y reproductivos, pero que también conlleva responsabilidad. O sea, hay que usar el preservativo. Y les digo una realidad en experiencia, no sé ustedes, pero hace muchos años se decía en el caso del preservativo que era el varón el que se mostraba negativo con el uso del preservativo, pero como usted decía, Olivia, que ahora los muchachos, en vez de que los padres le den, ¿verdad?, educación, orientación sobre este tema, se van a las redes sociales. En las redes sociales hay de todo, mentiras y mitos y cosas. Entonces, tristemente, están viniendo las muchachas adolescentes, donde son ellas las que están
también rehusando el uso del preservativo. Entonces, tenemos que hacer hincapié a esta muchacha que el preservativo es lo único que le puede a ella evitar una infección de transmisión sexual. Un embarazo. Un embarazo. ¿Ya? Entonces, que ella tiene derechos, pero que conlleva a una responsabilidad. ¿Verdad? Sí, es quitar el mito de que el uso del condón limita el placer sexual, y es todo lo contrario, más bien garantiza una protección a nivel física, pero también una protección a nivel integral. En la medida en que respetes tu cuerpo, en la medida en que lo cuides, vas a utilizar este tipo de preservativos o de métodos de barrera, pues. Y siempre promover los métodos anticonceptivos duales. O sea, que Para siempre ambos. tu preservativo vaya junto con el otro método, pues que es más efectivo para embarazo, la inyección, la pastillita, ¿verdad? Siempre junto con el preservativo. Y también, ya que mencionas la pastilla, es necesario nombrar que el uso, usted pues debe de conocer un poco más que yo en ese sentido, que la PPMS no debe de ser usada como un método de planificación familiar, sino que es un método de anticoncepción de emergencia. De emergencia, como su nombre lo dice. Así es. Porque nos han contado, por ejemplo, que en el centro de salud llegan a veces la muchacha a pasar consulta y les han preguntado que cuál es el método que usan y dicen que es la PPMS. O sea, en las farmacias también las pueden comprar y se está agarrando como un hábito. Así es. No sabemos si es por mala información o porque consideran que es lo más rápido para salir del apuro. Pero lo importante es tomar conciencia que no se puede usar más de 2 veces al año y que se tiene que cuidar con otros métodos, y lo fundamental, sinceramente, es el condón, porque nos evitamos el embarazo y de paso la infección de transmisión sexual. Sí, porque el método de emergencia, el hormonal, son dosis altísimas. Sí. Que De alteran hormonas. el Y después las estado. muchachas, claro, tienen pues bastantes alteraciones en sus ciclos menstruales. Y otra cosa importante es que la anticoncepción de emergencia, la hormonal, que es en tabletita, hay una inyectable también, hay una inyectable en farmacia. Esas te protegen apenas un 80%, 85%. O sea que siempre, aunque la utilices en las primeras 72 horas después de la relación sexual sin protección, tenés hasta un 15, 20% de posibilidad de que quedes embarazada. Entonces, lo ideal es, o sea, si no tenés otra cosa, o si por ejemplo estás ante la situación de un adolescente que ha sido víctima de abuso sexual, ¿verdad? Y no llega, ¿verdad? O a las vecinas, pues proveerle, no está de más, ¿verdad? Ahí sí. Proveerles Claro. un método, una anticoncepción de emergencia, pero si no es así, lo ideal es que utilices un método regular de anticoncepción, ¿ya? Eso es lo ideal, porque es cierto que ningún método te va a proteger al 100%, pero si usas un regular, el riesgo de embarazo va a ser mínimo. Mínimo. Entonces, eso es lo mejor. Y yo creo también que dentro del sistema de salud se debe respetar mucho la privacidad del adolescente cuando llega a solicitar un método de planificación. Ya hemos visto nosotras en algunas entrevistas como las chavalas nos dicen, yo llego tímida, con todo el miedo, pero yo estoy clara que no quiero tener un embarazo, pero llego al centro de salud y ¿a Las qué venís, interrogan. chavala? Entonces, son ignoradas muchas veces, Así es. culpabilizadas, el Que si está estigma, casada, les preguntan. si estás casada, tu compañero sabe que vas a usar. Entonces, es la parte de no se le ve la importancia de que ellas tienen el derecho a usar un método de planificación con el consentimiento o sin consentimiento de su pareja, porque teniendo claro también de los roles de género, pero también de la violencia que existe dentro de los noviazgos. Y Argentina mencionaba eso, pues la prueba del amor, te amo, pero si me amas, dame la prueba del amor, es muchas veces la causa de que hayan embarazos en adolescentes. Así es, no planificado, es muy cierto. Por esa razón es que aquí en Matagalpa contamos con clínicas, ¿verdad? Con centros que estamos luchando siempre porque los derechos sexuales y reproductivos de los y las adolescentes se cumplan, ¿verdad? Entonces ellas pueden acudir con toda confianza. Aquí me están enviando muchos mensajitos WhatsApp. Me preguntan que cómo hacen para concretar las citas.
Pero yo les dije en un principio, por si acaso no estaban cuando iniciamos el programa, que ustedes nos vienen de 2 centros diferentes. Entonces, en estos momentos, cada una de las licenciadas nos van a explicar de dónde ellas vienen, en qué horario ustedes pueden concretar la cita, a qué teléfono pueden llamar y la dirección. Pero yo creo que los sitios de donde ellas vienen, creo que todos aquí en Matagalpa los conocemos y de fuera también, ¿verdad? Pero nos gustaría que nos den la información. Por ejemplo, aquí en Grupo Venancia, ¿qué tipo de servicios ustedes ofrecen a la población? El horario de atención, a qué teléfono pueden llamar. Y recuerden el WhatsApp, por si acaso lo decimos rapidito, entonces ustedes me preguntan por WhatsApp y yo les paso la información de nuevo. Ok. Pues nosotras en Grupo Venancia brindamos atención psicológica a niñas, adolescentes, jóvenes y mujeres por diferentes motivos, principalmente abuso sexual, violencia dentro de la pareja, pero también por motivos generales, pues. Y nosotras atendemos conforme citas. Las personas llegan, nos solicitan un espacio de atención, es un espacio gratuito, por lo tanto las personas pueden acceder. Y lo otro es que también facilitamos procesos de desarrollo personal a nivel de empoderamiento, a nivel de reconocimiento de sus derechos y toda la parte de formación, pues tenemos una escuela de formación basada en género y la otra parte pues que hacemos un entrenamiento para psicólogas, estudiantes de psicología, trabajo social, derecho, en toda la parte de la terapia generosensitiva, de cómo atender a mujeres que son víctimas de violencia o de algún delito sexual. Y todos esos otros servicios que ustedes ofrecen, aparte de la atención psicológica, ¿tampoco tiene costo? ¿O no, sí? no. Tampoco. No, porque son espacios de desarrollo a nivel integral y pues son de acceso. En este caso tenemos coordinaciones con algunas universidades, o pueden llegar al grupo y solicitan. Ok, ¿y los días de atención y el horario cuáles serían? Pues pueden llegar de lunes a viernes, nosotras estamos en espacios de oficina, pues, y lo otro es que pueden contactarnos al 2772-3562 para cualquier consulta. Ok, perfecto. Entonces aquí ustedes pueden llamar al WhatsApp y ahí les repetimos todo de nuevo, ¿verdad? Ok. Y Argentina, díganos Bueno, ustedes. en el caso del colectivo de mujeres de Matagalpa, Muy bien conocido. Está de donde es el Banco Ficosa, 2 cuadras y media al este. Nosotras en el área de derechos humanos atendemos todos los días de 8 a 12 y media y de 2 a 5 y media de la tarde en acompañamiento a mujeres víctimas de violencia, abusos sexuales, todo lo que son delitos sexuales y violencia patrimonial, violencia física. También se da atención emocional, se hace una atención integral, ¿verdad? Las mujeres que viven violencia también se atiende no solo a la mujer, sino a la familia, a las niñas y a los niños. Hay una biblioteca donde también se da información y se acompaña a estudiantes que están sacando su monografía también para hacer diferentes estudios. Y hay atención en salud todos los miércoles desde las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Esta es una atención también gratuita y lo que se pide pues una ayuda voluntaria a lo que la mujer pueda dar. También se hacen exámenes de PAP, se hacen crioterapia, se hacen ultrasonidos y lo que se cobra en este sentido es el costo del examen que cobra el laboratorio, ¿verdad? En el caso de los PAP, ahorita hay una campaña también para hacer pruebas VIH y se facilitan los métodos anticonceptivos. En la misma clínica hay una farmacia donde se venden los medicamentos a bajo costo y lo que promocionamos más sí son los medicamentos genéricos que tienen la misma calidad, lo único que son más baratos porque no tienen la marca, ¿verdad? Sí, el cartón de las industrias farmacéuticas. Entonces se promueve mucho el uso racional de medicamentos también. Ok, ¿y pueden llegar de forma espontánea o igual es con cita como en Grupo Venancia? En el caso del apoyo emocional es con cita, ¿verdad? En el caso de la atención en salud no, porque
La gente llega antes de las 7, se anota, agarra un número y si no puede llegar en el transcurso del día. Se abre de bien de mañana por aquellas mujeres que trabajan y que necesitan irse a atender antes de ir al trabajo, ¿verdad? Sí, bueno, si hay cita, mejor, pero si una persona llega de manera espontánea, también se le atiende. Se le atiende, ok, perfecto. Entonces ahí tenemos detallada la información donde las podemos encontrar. Hemos llegado pues al final de un programa más de Contigo Mujer. No queda más que agradecerles. Gracias. Muchísimas gracias, Marilyn, por habernos acompañado, y Argentina también. Recuerden, si algún datito por WhatsApp lo preguntan, que yo les repito de nuevo todos los datos que me le acaban de dar. Y entonces hemos llegado a un día más, un programa más, aquí en Contigo Mujer. Recuerda, todos los martes de 6 a 7 de la noche, aquí con doctora Giovanni Orozco. Buenas noches.